¿Sabías que gran parte de lo que decimos no es a través de las palabras, sino lo que hacemos y decimos con nuestro cuerpo? Los gestos que hacemos con la cara, con las manos, con el torso, con las piernas, las posturas con las que ubicamos nuestro cuerpo en el tiempo, también informan a los demás sobre qué es lo que pensamos, sentimos o deseamos hacer. En este video te voy a mostrar los 10 mandamientos de la comunicación no verbal según el autor y ex agente del FBI, Joe Navarro. Los cuenta en este magnífico libro. Y muchas otras cosas más que vos y cualquier persona tiene que tener presente si vas a evaluar el comportamiento no verbal. Veamos estos 10 mandamientos. Bien, el primer mandamiento que Joe Navarro presenta es el de sé un buen observador. La idea es que, así como uno es un oyente activo, escuchamos con atención a otros, también tenemos que ser observadores activos. Tenemos que prestarle atención a los pequeños o grandes gestos que las personas realizan. Ya sean una pequeña rascada de la muñeca, del cuero cabelludo, o la manera en la que cruzan las manos o los dedos, puede ser muy significativa en una interacción o simplemente si observamos a alguien en la calle. Y este es el punto importante. Nos convertimos en buenos observadores solo cuando practicamos. Así que cuando vayas al almacén, al supermercado, a la cola del banco o mientras esperás para subir al colectivo, al subte o al tren, mirá a otras personas y tratá de identificar cómo se sienten. Es decir, relacioná su postura, los gestos que realizan con qué les pasa, qué pueden estar pensando o sintiendo en ese momento. Y de esta manera te volvés más susceptible, vas a identificar más rápidamente los comportamientos que luego serán significativos o no. El segundo mandamiento también es muy importante en la comunicación no verbal y actualmente se le da mucha importancia y es el del contexto. Tenemos que considerar los comportamientos en el contexto de su aparición. ¿Qué significa esto? Que no podemos juzgar de la misma manera las acciones de alguien cuando suceden en dos contextos diferentes. La persona que llora esperando un colectivo no es la misma o no debería ser juzgado de la misma manera que la persona que llora en un funeral. En el primer ejemplo se supone que ese contexto inhibe, no debería favorecer las expresiones de emociones negativas. Mientras que el segundo contexto es aquel que avala y permite que se expresen delante de otras personas cuán mal nos sentimos. Por lo tanto, lo que tenés que considerar siempre, y esto es sumamente importante para todas las emociones, microexpresiones, gestos, posturas, todo lo que se te ocurra, el contexto es muy importante. De hecho, hay varios estudios, esto no está en el libro, que presentan que en inglés se llama Context Trumps Feelings. Eso quiere decir que en muchas ocasiones el contexto es más importante para saber lo que siente la persona que el gesto en sí mismo. Algo así como que algunos gestos son tan ambiguos que pueden significar una cosa o la otra, y el significado podemos identificarlo solo a partir de considerar el contexto. El mandamiento lo que quiere decir es que siempre tené presente que los gestos no suceden en el vacío, no están descontextualizados. Suceden en una cena familiar, en una entrevista de trabajo o dentro de la escuela. Siempre ten presente que el contexto influye en el significado de cualquier acto no verbal. El tercer mandamiento lo que dice es que te recomiendo que aprendas a reconocer cuáles son los gestos universales. Entendiendo universales por aquellas acciones humanas que son interpretadas de la misma manera en todo el mundo. Que todas las personas la realizan sin importar su sexo, raza o cultura. Bien, esto es correcto porque es verdad que existen gestos que son universales. Y Joe da algunos ejemplos, por ejemplo, de malestar psicológico, como pueden ser apretar los labios y volcarlos hacia adentro.
que típicamente es una expresión de autocontención, me estoy conteniendo de decir algo o mis emociones. También hay que considerar que para algunos autores, especialmente para el Dr. Ekman y la línea de investigación que se ha seguido después de él, que hay expresiones faciales que transmiten emociones en todas las culturas de la misma manera, con los mismos movimientos musculares. Bien, la idea es que si uno aprende a identificar cuáles son estos comportamientos que en todos lados significan lo mismo, vamos a poder saber qué es lo que le pasa al otro con mayor facilidad. El razonamiento es muy sencillo. Cuantos más gestos universales conoces, luego más herramientas tenés para saber lo que siente, piensa o planea hacer el otro. Bien, esa es la idea de este tercer punto. Identificar esos gestos que todos hacemos y que en general, no siempre, eso es imposible, que tienen el mismo significado. Cuarto mandamiento, seguimos. Y lo que dice es que tenemos que aprender a identificar los gestos idiosincráticos. ¿Qué significa esto? Bien, aprender a reconocer los comportamientos específicos y singulares de cada uno de los individuos con los que interactuamos. En general, esto surge a partir de la experiencia. Cuanto más conocemos a alguien, más fácil nos es identificar cómo gesticula o cuáles son sus posturas más habituales. Esto es así de sencillo. Pero no podemos lograr identificarlos si antes no somos buenos observadores y prestamos atención. Cuanto más atención prestamos a la manera en la que gesticula una persona, más adeptos nos volvemos a la hora de reconocer si ese gesto es habitual en él o no lo es. Y si es habitual en él, ¿qué significa? Porque no significa en todo es lo mismo. En él parece tener un significado particular. Les doy un ejemplo. Cuando una persona realiza este gesto, apretar una de las comisuras contra las encías y solo de un lado del rostro, lo que señala, según la teoría, es la emoción del desprecio. Que el otro carece de valor, que el otro no es importante, que él se cree superior o yo me creo superior. Pero también en algunas personas, y yo he identificado gente que conozco, que lo realizan no para señalar que el otro no vale, sino como una señal de qué lástima, qué decepción, lo que acaba de pasar me acaba de desilusionar. Bien, pero este significado solo aplica cuando lo realizan estas personas. En general significa desprecio o de infravalorar lo que acaba de pasar o al otro. Es un ejemplo de cómo un gesto en general tiene un significado universal, sabemos que eso no puede aplicarse siempre, pero que en algunas personas significa otra cosa. Bien, aprender a identificar estos gestos que tienen significados específicos en ciertos individuos es de suma utilidad. Y llegamos al quinto mandamiento, en el que Joe nos dice que tenemos que aprender a identificar el comportamiento basal, el comportamiento estándar, o el baseline behavior, que significa nada más y nada menos que el comportamiento habitual de una persona. La idea es bastante sencilla, y es que luego de interactuar un par de veces, ya tenemos identificados cuáles son esos gestos y posturas más habituales, más frecuentes. Cuando se desvíe de esa expectativa que tenemos, se produce lo que se llama un fuera de rango. Un comportamiento extraño para el comportamiento frecuente de esta persona. Y de esta manera identificamos que algo raro sucede. Un pensamiento, una emoción, una sensación, algo provocó que se desvíe de cómo se comporta habitualmente. Este es un indicador sumamente importante y Joe realiza mucho énfasis. Y da un ejemplo respecto de un niño que habitualmente saluda con un abrazo a un familiar y de pronto en una ocasión se siente distante y sin ningún ánimo de tener contacto con ese tío. Y dice, bueno, ese es un indicador de que el comportamiento habitual está cambiando en esta interacción. ¿A qué se debe? ¿A que el niño tuvo un mal día? ¿Quiere estar solo? ¿O puede haber algo detrás? Bien, este es solo un ejemplo, pero puedes aplicarlo de muchísimas maneras, de todas las que se te ocurra. Pero para eso tienes que hacer un trabajo especial. ¿Cuál es ese? Tienes que ser un buen observador, como dice el primer mandamiento, y prestar atención a cómo se comporta la gente que habitualmente conoces, sea en tu familia, amigos o en el trabajo. Tienes que prestar deliberada atención a esos gestos y posturas. Bien, llegamos al sexto mandamiento, que dice así:
tenemos que aprender a identificar comportamientos simultáneos que suceden al mismo tiempo o bien gestos que suceden consecutivamente. El principio es muy importante y déjenme dejárselos en claro. La idea es que no interpretemos un solo gesto y listo. La persona está triste, enojada, está enfurecida, pero frunció el ceño, nada más. Puede ser confusión, duda, concentración. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bien, identificamos muchos comportamientos. Esto es como un rompecabezas básicamente. Cuanto más piezas tengas, lo vas a poder completar luego, si no tenés espacios vacíos. Y yo he dado un ejemplo, yo les doy otro. Supongamos que hay un orador que va a dar una charla a continuación y tiene sus dedos pulgares metidos en los bolsillos. Eso es un indicador de baja confianza, por ejemplo. Pero no podemos estar completamente seguros de eso si no observamos otros gestos que validen esta hipótesis. Y luego vemos que su mirada está clavada en el piso, que está congelado y no se mueve. O bien que el único movimiento que produce es un vaivén, llevando el peso del cuerpo de un pie al otro. Ahí tenemos 3-4 indicadores claros que señalan en un mismo sentido. La persona experimenta malestar psicológico en forma de estrés o ansiedad. Bien, eso es mucho más útil que simplemente ver que tiene los pulgares en los bolsillos y llegar a conclusiones de que es introvertido. Un rasgo de la personalidad. Pero pará, viste una sola cosa, un solo indicador. ¿Te parece justo llegar a una conclusión? Y miren, en función de estos mandamientos que les estoy presentando, Joe Navarro es muy claro. Cuantos más indicios tengas, más válidas van a ser tus hipótesis. Espero que este principio te sirva y lo apliques en tu vida personal. Vamos con el séptimo mandamiento, ¿les parece? Y dice así: tenemos que aprender a identificar cuando se produce un cambio en el comportamiento de la persona. Y esto tiene que ver con el mandamiento del comportamiento basal. Si ya sabemos cómo se comporta habitualmente, podemos reconocer cuando fluctúa ese comportamiento, cuando de repente cambia o se vuelve incluso su opuesto. Estaba alegre y ahora está triste. Todos somos bastante sensibles a la hora de identificar este cambio en la actitud de la persona, porque se ven muestras no verbales bastante claras. Puede suceder que en una conversación sobre el aborto demos nuestra postura y la otra persona de repente sienta una ira impresionante o esté sumamente sorprendido y se quede como estático, ahora los ojos, eleve las cejas de forma arqueada, deje caer la mandíbula. Son todas señales de sorpresa y las identificamos y luego vemos que se cierra y se repliega sobre sí mismo. Bueno, probablemente no esté de acuerdo con lo que dijimos y tenga algo para manifestar que se está conteniendo de decir. Esa es una opción. También puede ser que se haya acordado de algo en ese momento, que vio en la televisión de un periodista que dijo una barrabasada, algo increíble sobre el aborto y decir, ahora me acordé, qué rechazo me genera lo que dijo ese periodista. Siempre está esa posibilidad. Pero una vez que aprendemos a identificar estas fluctuaciones en el comportamiento, podemos ser lo suficientemente hábiles luego para intervenir y preguntar si ha sucedido algo, si están en desacuerdo, si podemos resolver algunas dudas. Es muy útil no solo aprender a reconocer, sino luego intervenir sobre eso que acabamos de observar. Por supuesto que tenemos que ser suaves en la intervención, no ser directos y decir, che, hiciste tal gesto, ¿por qué te enojaste? No, eso no funciona. Eso no funciona y lo que van a ver es que de hecho van a obtener resultados negativos. El octavo mandamiento nos dice que tenemos que aprender a reconocer las señales verdaderas y las falsas. Es algo así como que hay comportamientos que son genuinos y otros que son artificiales, que son impostados, para generar en el otro una mejor impresión, para obtener un beneficio de esa interacción, para manipular, para persuadir. La gente hace eso. En general todos de alguna manera simulamos, enmascaramos, exageramos, disminuimos nuestros gestos y posturas con el fin de generar en el otro una respuesta. Eso funciona de esa manera. Ahora, es realmente difícil identificar cuándo un acto corporal es genuino y cuándo es falso. Hay autores que dicen que es prácticamente indistinguible, mientras que hay algunas investigaciones que aseguran que, por ejemplo, las expresiones faciales que no son genuinas son más asimétricas, son más intensas de un lado que del otro lado del rostro, en el plano sagital, de un lado más intensas, de otro lado menos intensas. Por otro lado, el movimiento no es
sincrónico entre los movimientos musculares. Primero se mueve un músculo, después el otro, en vez de que se desarrollen al mismo tiempo. El movimiento no es suave ni fluido, sino que es entrecortado. Bien, estos son algunos de los ejemplos que, según el Dr. Ekman, indican que una expresión emocional es falsa. Es realmente difícil, yo insisto, identificar cuándo se es sincero y cuándo no con el cuerpo. Algunos autores y algunos divulgadores de la ciencia dicen el cuerpo no miente y yo te detecto la mentira en 2 minutos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero en función de no solo de mi opinión, sino de todo lo que he leído sobre la comunicación no verbal. El 9º mandamiento de Joe Navarro es el más práctico de todos y acá sí ya empieza a imponer cuál es su perspectiva a la hora de analizar y clasificar los comportamientos no verbales. Y dice así: tenemos que aprender a reconocer los comportamientos en 2 categorías: bienestar y malestar. ¿Por qué? Bien, lo que dice Navarro es lo siguiente: cuando una persona se siente bien, eso se va a ver reflejado en muestras no verbales de comodidad, bienestar, relajación, mientras que si se siente mal, eso se va a ver reflejado en muestras no verbales de malestar, incomodidad, estrés y ansiedad. Entonces, si ves un gesto, por ejemplo, este bloqueo de los ojos, decí, a ver, ¿eso es de bienestar o malestar? No, eso es malestar, ¡pum! Ya tengo una primera categorización. No tuve que llegar a una conclusión más profunda de que es un bloqueo visual para mantener fuera de mí y de mi organismo perceptual aquellos estímulos que me resultan aversivos. Eso es más complejo. Simplemente lo categoricé en malestar. Eso ya me da información. Luego, en función de que vayan avanzando con el conocimiento, van a llegar a otras conclusiones mucho más interesantes. Pero este primer paso es sumamente útil si todo lo que tenés es una pequeña introducción a la comunicación no verbal. Y llegamos al 10º mandamiento. En este mandamiento Navarro nos dice algo muy importante y espero que les quede. Y es que, así como nos volvemos buenos observadores prestando atención a los demás, tenemos que aprender a ser discretos y no ser muy evidentes y no clavar nuestra vista o mirada en los demás o no estar demasiado tiempo observándolos. Son personas y no les gusta que de pronto estemos enfocando toda nuestra atención a alguien que no conocemos, o puede ser alguien del trabajo o alguien de nuestra familia, que les resulte incómodo, molesto. Tenemos que considerar que el otro también puede sentirse poco a gusto con lo que hacemos, prestándoles demasiada atención, por ejemplo. La idea es que mires de forma discreta y no seas demasiado evidente. Y acá quiero introducir un término, una noción, una metáfora que plantea el Dr. Desmond Morris, quien creo es la mayor eminencia en comportamiento humano, y dice algo como que el ornitólogo no estudia las aves para luego cazarlas. De la misma manera, el ser humano no observa a otros cómo se comportan o cómo gesticulan con el hecho después de obtener una ventaja sobre ellos, sino para entender una mayor comprensión sobre la especie humana y por añadidura sobre nosotros mismos. Y también, si quieren, y es la idea, mejorar nuestras relaciones interpersonales, para conocer cómo se sienten, piensan o qué planea hacer nuestro interlocutor a continuación. Eso puede ser un beneficio para estrechar los vínculos. Espero que este video te haya gustado, que te sirva. Si te gustó, dale un me gusta, podés compartirlo con tus amigos y amigas. También podés suscribirte a mi canal y recorrer en algunos de mis otros videos sobre el lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Siempre sustentándolo con la bibliografía y las obras científicas. De nuevo, espero que te haya gustado. Muchas gracias.